Bueno, entonces, como dije, matemáticas es la ciencia que tiene por objeto... vayan copiándola, porque como apenas inicié grabación, voy a explicar otra. Bueno, es la ciencia que tiene por objeto el estudio de la cantidad abstracta. Y como dije, una cantidad abstracta la podemos definir como una cantidad que es difícil verla en la realidad. Es más que nada una construcción en la mente. Bueno, entonces si ya copiaron, vamos al siguiente concepto. Aritmética. ¿Qué es aritmética? Es la ciencia de la cantidad numerable, o en pocas palabras, es decir, una cantidad numerable es aquella, ¿no? Contar, pues, no sé, 2 manzanas, 5 peras, etcétera. Entonces, eso es la aritmética, es la ciencia de los números, de las cantidades numerables. Bueno, copien el concepto y Bueno, entonces, nuestro sistema que ocupamos en sí fue desarrollado en la India, antiguamente. Y después el pueblo árabe fue el que lo expandió, fue el que encargado en darlo a conocer. Por eso se le llama a nuestro sistema de números, así los que conocemos, con símbolos, el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Se le conoce como sistema indo-arábigo, porque en sí fue desarrollado en la India y dado a conocer por el pueblo árabe. Entonces por eso es el sistema indo-arábico. Y este sistema no tiene muchas ventajas, es decir, nos permite representar bien los números. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con representar bien? Pues por ejemplo, que es muy fácil sumar en este sistema, pues 3 números seguidos, ¿no? Por ejemplo, estos. 15 más 67 más, digamos, no sé, 104. Es decir, es más fácil sumarlos en nuestro sistema de numeración a que si los sumáramos en el sistema romano, ¿no? Bueno, sí, todos conocen el sistema romano, ¿no? Entonces 15 sería, bueno, así y ya 67 de igual manera. Sería muy difícil sumar los números en un sistema romano o en otros sistemas, que son símbolos. En cambio, este sistema que tenemos, que es por posiciones, ¿por qué por posiciones? Porque el primero son las unidades, ¿no? Después las decenas y después las centenas. Así, este sistema de posiciones nos permite hacer más fácil los cálculos, hacer más fácil cuentas. Y es por eso que se han desarrollado, bueno, actualmente pues es más fácil avanzar en el desarrollo de los cálculos, pues sí, matemáticos. Porque por ejemplo los romanos y los griegos, ellos no hicieron grandes avances en cuanto a los cálculos matemáticos. ¿Por qué? Porque su sistema de numeración no era muy práctico, el de los romanos y el de los griegos. En sí no era muy bien representado, no era muy sencillo. Y es por eso que no hicieron grandes avances en los cálculos matemáticos. Pero este sistema que tenemos, por su comodidad y por sí su simplicidad, pues sí nos permite hacer varios avances. Bueno, entonces vamos a seguir dando definiciones. Ahora, número. ¿De dónde viene la palabra número? Bueno, aquí dice, el numus, es decir, el dinero, dio nombre al número, imponiendo este vocablo a causa de su frecuente empleo. Es decir, en la antigua Roma, a las monedas les decían numus, así le llamaban les decían numus. Y pues efectivamente, como había una necesidad de contar, es decir, que por ejemplo una vaca costaba, no sé,
15 monedas de plata, no sé, un ejemplo. Entonces, como en el intercambio comercial era más frecuente la necesidad de contar, entonces de ahí es donde surgió la palabra número, de las monedas que ocupaban en la antigua Roma, es decir, los numus, así les decían. Entonces, porque en el intercambio comercial era mayor la necesidad de contar uno, tres, o no sé, siete, etcétera. Bueno, entonces de ahí surgió la palabra número. Bueno, a ver, copien. Bueno, yo doy definiciones siempre antes de iniciar los temas, porque siempre es bueno ver la definición. Teniendo una buena base, nos permite construir el resto de la teoría. El saber en dónde estamos parados nos permite saber a dónde vamos. Ya, profe, ya terminé de copiarlo. Bueno, gracias. Entonces, si los demás ya Yo terminaron. no, ya no he terminado. Bueno, está bien. Bueno, para los que acaban de llegar, bueno, comento que primero explico el concepto y ya después copian, para que así se entienda mejor. Bueno, si ya terminaron, entonces vamos a seguir con lo siguiente. Pongan como título clasificación de números. Pongan como título eso. Bueno, si ya lo pusieron como título, entonces vamos a ver. Primero vamos a ver los números naturales. ¿Cuáles son? Bueno, aquí dice, son los que se utilizan para contar. Por ejemplo, pues aquí hay ejemplos de números naturales. El 1, el 7, el 20 y el 100. Tiene característica que son enteros y positivos. Esos son los números naturales. Son enteros y positivos. Entonces, ¿por qué? Porque se utilizan para contar, como aquí dice. Es decir, si contamos personas, contar por ejemplo 3.5 personas, ¿no? No se puede contar así una fracción de persona. Se cuentan en enteros, 4 personas, 3 personas. No tendría sentido hablar de, por ejemplo, 7.2 personas. Entonces, por eso, como se utilizan para contar, son enteros y positivos, porque de igual manera no podríamos contar menos 2 personas o menos 7 personas. Entonces, por eso deben ser positivos también. Bueno, entonces copien la definición.
Bueno, entonces si ya copiaron, vamos a ver el siguiente. Números enteros. Dice, son aquellos que no tienen decimales. Y aquí pueden ser tanto positivos como negativos. Entonces aquí dice, pueden ser positivos o negativos. Entonces aquí ya entran. Entonces aquí en los números enteros pueden ser positivos. Bueno, copien. Bueno, entonces si ya copiaron, vamos a lo siguiente. Números racionales. Son aquellos que pueden escribirse de la forma A entre B, es decir, como fracción. A ver, cópienlo y ahorita pongo ejemplos. Números racionales. Bueno, entonces, como dije, los números racionales, bueno, aquí voy a poner, se representan con la letra Q, así de esta manera, esta Q, así como caligráfica, aquí con relleno. Bueno, entonces así se representan los números racionales. Es porque es una palabra italiana que significa cociente, y bueno, y empieza con Q. Lo introdujo un matemático francés, este símbolo. Bueno, entonces los números racionales, como dije, son los que se pueden escribir así, como fracción. Bueno, se pueden escribir como fracción. Entonces, como ejemplo, pues sí, las fracciones. Tenemos, por ejemplo, un medio. Entonces, este es un ejemplo de número racional. También, por ejemplo, digamos, 2/5. Este es otro ejemplo de número racional. Y pueden ser también negativos. Por ejemplo, menos 3/4, digamos. Así, ahí está. Este es otro ejemplo de número racional. Otro ejemplo. A ver, menos 9/7. Ahí está, este es otro ejemplo de número racional. Entonces son todos aquellos que pueden escribirse como fracción. A ver, copien hasta acá, copien estos ejemplos. Bueno, si pongan ejemplo. Bueno, entonces si ya copiaron. Entonces. Bueno. Bueno, entonces los enteros entran dentro de esta clasificación. Es decir, los números racionales son también racionales. ¿Por qué? Porque todo entero puede escribirse como fracción. A ver, por ejemplo, 5. ¿Cómo se escribe como fracción? Pues poniéndole un 1 abajo. Ahí no. Ahí está, poniéndole un 1 abajo. Ahí está, 5 entre de 1. 5 entre de 1, ¿cuánto es? Es 5. Ahí está, entonces por eso todo entero se puede escribir como fracción.
Y también los negativos, por ejemplo, menos 7. ¿Cómo se escribiría como fracción? Sería menos, ponemos primero el signo y ya después la fracción. 7 entre de 1. Ahí está. Entonces todo número entero se puede escribir como fracción, solamente poniéndole un 1 abajo. Bueno, y el signo pues va aquí en medio de el igual. Aquí noten que está en medio. Es por cuestión de elegancia, es por cuestión de, pues sí, de escribir bien las cantidades. Bien, el menos se lo pude haber puesto acá, aquí junto al 7. Y no hay problema, es lo mismo. Es menos 7 se escribe así, menos 7 entre de 1. Pero por cuestión de, pues sí, elegancia, los signos generalmente van aquí, en medio del igual. ¿Se anota? ¿Mandé? ¿Se anota? Sí, sí, sí. Sí, te copien todos los ejemplos. Bueno, entonces, si ya terminaron de copiar, vamos a ver otros ejemplos. Entonces, los números decimales también son racionales. ¿Por qué? Bueno, lo pongo acá abajo. También son racionales. Porque los números decimales, bueno, algunos números decimales se pueden escribir como fracción. Entonces, por ejemplo, el siguiente, 3.24. Se puede escribir como fracción. ¿Cómo? Bueno, a ver, voy a... Ahí está. ¿Cómo se escribiría 3.24 como fracción? Bueno, de la siguiente manera. Ponemos los números aquí arriba, en el numerador. Recuerden que el de arriba es el numerador. Pongo 3, 2, 4. Entre de 1. Y aquí al lado del 1 voy a colocar ceros. ¿Cuántos ceros? Pues el número de decimales que tenga este número. Es decir, ¿cuántos decimales tiene este número? 2, ¿no? El 2, 4. Son 2 decimales. Así que voy a poner 2 ceros. Ahí está. Y ya. 324 entre de 100 es 3.24. Entonces así se escriben estos números decimales como fracción. A ver otro ejemplo. 7.485. ¿Cómo se escribiría como fracción? Ponemos los números en el numerador. 7485. Entre de 1. ¿Y cuántos ceros voy a poner? Pues el número de decimales que tenga acá. Es decir, ¿cuántos decimales tiene? 3, ¿no? Entonces voy a poner 3 ceros. Ahí está. Y ya se escribió este número como fracción. Bueno, copien esto. Listo, profe, ya. Bueno, entonces, ¿sí todos ya copiaron? Muy bien. Bueno, entonces los decimales periódicos también
se pueden escribir como fracción. Es decir, ¿cuáles son los decimales periódicos? Son aquellos que los decimales se repiten. Por ejemplo, 0.3333 se repiten indefinidamente. Otro ejemplo de número de decimal periódico. Por ejemplo, sí, 0.6666. Es decir, estos, cuando vean que los decimales se repiten, es que estos también se pueden escribir como fracción. Por ejemplo, 0.333, ¿qué fracción es? Es un tercio. Si hay un método para conocer si un decimal periódico, cómo escribirlo como fracción, pero ese método no lo vamos a poner aquí. Nada más voy a poner ejemplos. A ver, otro ejemplo de decimal periódico es 0.285714, y de ahí que se vuelve a repetir 285.714. Ahí está, eso es un decimal periódico, que los decimales se van repitiendo indefinidamente. Aquí, ¿qué número se va repitiendo? El 3, ¿no? Es el que se va repitiendo indefinidamente. Y aquí, ¿cuáles son los que se repiten? Ah, pues el 285.714. Este es el patrón que se va repitiendo, se va a ir repitiendo indefinidamente. Aquí se escribe y se va a ir repitiendo. Y otra vez 28.5714. Y de igual manera, cuando se sigan escribiendo decimales, se van a volver a repetir, así de esa manera. Y se va a ir repitiendo indefinidamente. Este número decimal que acabo de poner, ¿cuál es su fracción? Ah, bueno, es 2 séptimos. Así de esta manera. Ahí está. Entonces, como dije, hay un método para hacer esto, pero ahorita no lo vamos a ver. Nada más voy a poner ejemplos. Ah, bueno, entonces copien esto. Bueno, entonces, ¿ya copiaron? Entonces Espérate, vamos... profe, ya casi. Ah, bueno. A ver, voy. Nada más la última. Aquí. Ya está, profe, ya puede. Bueno, igual los demás. Bueno, entonces vamos a ver los siguientes. Vamos a ver. Números irracionales. ¿Cuáles son? Son aquellos que no se pueden escribir de la forma a entre b. Es decir, no se pueden escribir como fracción. A ver, copien la definición y ahorita lo explico. Pongo ejemplos. Bueno, entonces, si ya copiaron. Bueno, entonces, ¿cuáles son los números irracionales? Bueno, se representan con la letra, la Q, pero se le pone una primada acá. Es decir, esta línea se le dice prima, se lee Q primada, así se lee. Bueno, y los números irracionales son como aquí dice, son los que no se pueden escribir como fracción, es decir, como a entre b. A ver, por ejemplo, está el famoso pi.
Ahí está, el pi es un número irracional. ¿Por qué? Porque no se puede escribir como fracción. El pi es 3.14159 y se siguen sus decimales indefinidamente. Pero, bueno, aquí acabamos de ver igual decimales que se siguen indefinidamente. Pero aquí la diferencia con el pi es que no son periódicos. Es decir, no importa cuántos decimales le pongan al pi o le busquen al pi, jamás van a encontrar que se vuelve a repetir el 14159. Jamás se va a volver a repetir, sin importar cuántos decimales se le vaya poniendo. Entonces sí, muchos han estudiado el pi, han buscado demasiados decimales, miles de decimales, y nunca han visto que se vuelva a repetir el 14159. Entonces sí, se puede demostrar que el pi no se puede escribir como fracción. A ver, otro ejemplo de número irracional es el famoso número e. Bueno, unos le llaman el número de Euler, pero en sí lo introdujo un matemático que se llamó Napier. Bueno, y ese vale 2.71828 y 1, y se siguen indefinidamente sus decimales y no se repiten. Nunca se vuelve a repetir 71828.1. Entonces, de igual manera, este es otro ejemplo de número irracional. Y bueno, y tienen muchas aplicaciones el pi, no solamente para calcular áreas y perímetros, sino también se usa para medir grados y para medir periodos, etcétera. También el número e tiene demasiadas aplicaciones. Es la llamada exponencial, que se ve demasiado en varios modelos, en economía o incluso en cuestiones de medicina, crecimientos exponenciales. Bueno, entonces copien estos dos ejemplos. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dígame. Dime. El pi, aquí usted lo puso como 3.14159 y en la primaria lo ponen como 3.1416. ¿A qué se debe? Es para 159. Es para redondear. Es decir, el pi, como dije, se sigue indefinidamente. Esto es 3.1459265 y de igual manera se siguen indefinidamente los decimales. Son miles. Pero en la primaria pues se redondea, pues como hay que hacer operaciones sencillas, pues sí, multiplicación, división, pues se redondea a 3.1416. ¿Por qué? Porque pues sí, 59 es cercano un poco ¿a quién? A 60, ¿no? Y entonces por eso se redondea a 3.1416. Y pues sí, la razón es para cuestiones de enseñanza. Pues sí, para que los niños saquen áreas a mano, multipliquen. Si el radio es 2, pues 2 al cuadrado y después por pi, por 3.1416. Porque sí, obviamente, multiplicar a mano el pi, pues es imposible. ¿Por qué imposible? Porque tiene indefinidos decimales. Esto se sigue indefinidamente, sus decimales. Entonces, más que nada es por cuestión práctica, es para enseñar. Lo redondean de 59 a 60, bueno, o a 6 aquí. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, gracias. Bueno. Sí, lo entendí muy perfecto. Bueno, entonces, si ya copiaron, igual hay otros números de varios irracionales. Está